Buenos días, iglesia, espero y se encuentren muy bien y espero hayan tenido también una semana excelente. Dios ha sido, es y será siempre bueno. Y si tú lo crees, da un fuerte amén, tan fuerte que escuchen tus vecinos que este domingo es especial y por eso estamos alabando a Dios. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Lamentaciones capítulo 3 y vamos a leer del versículo 22 al versículo 24. Y la palabra del Señor dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y repite esto: muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Así es que, iglesia, por medio de su palabra, Dios nos invita a esperar en Él porque Él es bueno. Vamos a hacer una oración y prepara tu corazón para alabar a Dios. Canta con todo lo que tengas, con todas tus fuerzas. No importa que estamos en casita, no importa dónde te encuentres, Dios escucha nuestras alabanzas. Padre, te damos gracias, Señor, por este domingo que tú nos das esa oportunidad de alabarte. Te pedimos, Señor mi Dios, que tú visites cada hogar, que seamos unidos en un mismo espíritu para alabar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú has sido. Y si alguien ha tenido una semana difícil, yo te pido que tú pongas paz en este momento, que podamos confiar en ti. Y te pido, Señor, que prepares los corazones y que recibas esta alabanza de tu pueblo. Así es que, hermanos, también les recordamos que sigan nuestras redes sociales. Ahí tenemos cada actualización y vamos con el grupo de alabanza porque es tiempo de alabar a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Bienvenido a nuestro culto del domingo. Te pido que alabes y glorifiques el nombre de Dios en esta mañana. Exalta el nombre de Dios porque solo Él es digno de ser exaltado. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar ahí con usted en su casa. Póngase de pie y glorifique el nombre de Dios. Aleluya. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios dará por siempre nuestro fuerte tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre nuestro fuerte
nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águilas. Te damos gracias, Señor, en este día por las fuerzas que nos das para seguir adelante. A ti sea la gloria, aleluya. Vamos, iglesia, vamos a exaltar su nombre. Dios es por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Vamos a declararlo. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Vamos, Él lleva tus cargas. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Vamos, iglesia, entona eso. Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Aún estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vamos, iglesia. Vamos ahí donde estás, levanta tu voz. No será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo.
Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin fin, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinarás. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. Vamos, empieza a mencionar su nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en tu nombre, oh Dios. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo.
es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Te adoramos, Señor Jesús, en este día y declaramos, Señor Jesús, que no hay nadie más como tú, Padre Santo. Y nos paramos firmes, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, que tú puedes mover montañas, Señor, que puedes derrumbar cualquier cosa que venga en contra de nosotros. Le invito a que sigan este espíritu, a que sigan esta presencia divina de Dios. Te adoramos. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Díselo, iglesia, en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Díselo, Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Díselo al Señor con todo tu corazón, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Te adoramos, Señor Jesús, en este día, porque tú cumples tu palabra, que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás. Él siempre está con nosotros, iglesia, y es motivo para adorarle y declarar que Él mueve montañas. ¡Aleluya! Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que
tus manos y díselo al Señor en este día. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Dios les bendiga, iglesia. Estamos tan emocionados de estar con ustedes en este domingo. Les saludamos desde la iglesia Templo Betania hasta su casa, y donde quiera que está viendo, le animo que invite a su familia, a todos los que están en casa, que vengan. Ya vamos a comenzar esta parte tan importante de la predicación de la palabra de Dios, y quiero invitarte que abras tu Biblia conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. La semana pasada estuvimos celebrando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, pero este domingo regresamos ya a una serie que hemos titulado Como Jesús. Y en esta serie estamos aprendiendo qué significa ser santificados, es decir, ser conformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y ya solo nos queda una parte más el próximo domingo, pero estoy tan emocionado de todo lo que Dios nos ha enseñado por medio de esta serie. Nos ha enseñado a ser santos, nos ha enseñado a hacer su voluntad, y de eso justo vamos a hablar en esta mañana en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y cuando tú lo tengas ahí desde casa puedes decir amén. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí donde estás, inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder conectarnos por este medio, de poder predicar y enseñar tu palabra. Y te pedimos que, Señor, al escuchar esta palabra, tú toques nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos fortalezca, que nos enseñe a escuchar y a conocer la voz del Padre. Y Dios, sabemos que nosotros tenemos metas y tenemos prioridades y tenemos aspiraciones y muchas cosas que queremos lograr, pero ninguna de ellas son tan importantes como el conocerte a ti. Nuestro deseo más profundo debe ser hacer tu voluntad. Y yo pido que nos hables en esta mañana. Aquellos que se sienten lejos de ti, que por medio de tu palabra puedan escuchar tu voz cercana a su corazón. Aquellos que se sienten desanimados, que tu palabra pueda sustentarlos en este día. Y aquellos, Señor, que están allí luchando y perseverando, dales fuerzas para seguir adelante. Pero sobre todo, renueva toda tu iglesia donde quiera que estamos, y enséñanos a hacer tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirte en esta mañana un tema bajo el mensaje de conociendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no repites conmigo allí en casa? Conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Sabes, la Biblia nos enseña que como cristianos nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos enseña la palabra, que es, en otras palabras, su deseo para nosotros. Dios tiene un deseo para nosotros de que le conozcamos, de que hagamos aquello por lo cual fuimos creados, que le demos gloria, que vivamos conforme a sus propósitos. Pero para muchos de nosotros la voluntad de Dios no es un mensaje, no es un tema tan claro.
para muchos de nosotros la voluntad de Dios es un tema nebuloso, es un tema confuso, es algo que no nos traiga a la mente claridad, es algo que no nos emociona, a lo contrario, nos provoca cierta incertidumbre porque no hemos entendido cómo conocer la voluntad de Dios, y como no hemos entendido cómo conocerla, tratamos de cumplir sus deseos, su voluntad en nuestras propias fuerzas, y eso es algo que puede producir mucho desánimo y mucha frustración cuando tratas de hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer en tus propias fuerzas y dejas de depender de Él. ¿Alguna vez en tu vida tú has estado platicando con un grupo de personas y de repente ellos comienzan a hablar de algo que tú realmente no entiendes, pero para evitar la vergüenza de que se den cuenta, finges de que entiendes, y estás ahí con ellos y empiezan de repente a cambiar el tema y empiezan a hablar de la política o de teorías de economía o de algún tema altamente abstracto, y tú estás ahí escuchando y la verdad es no tienes la menor idea de lo que están hablando, pero empiezas nada más a mover la cabeza y a murmurar y decir sí, es cierto, y no tienes la menor idea de lo que están hablando, y de repente te preguntan a ti, ¿tú qué crees de esta teoría económica? Y tú dices algo raro que no tiene nada que ver, y te miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y es ese sentimiento tan vergonzoso y horrible, es el sentimiento que muchos cristianos tienen cuando se trata de la voluntad de Dios. Muchos vienen a la iglesia y alaban a Dios y le adoran, pero cuando comienzan a escudriñar su corazón y a realmente analizar, conozco la voluntad de Dios para mi vida, sé para qué Dios me ha creado y por qué me ha puesto aquí en la tierra, y es un tema que les trae mucha incertidumbre y preocupación, porque no saben específicamente lo que Dios tiene para ellos. Y sabes, Dios no quiere que tú y yo vivamos nuestra vida como cristianos con esa incertidumbre. No quiere que vivamos nuestra vida como cristianos siempre confusos, un día diciendo que entendemos lo que Dios tiene para nosotros y otro día turbados y desequilibrados. No, Dios quiere que tú y yo entendamos con claridad su voluntad y que podamos crecer en santificación conforme o de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Y esta importante lección de entender y conocer la voluntad de Dios y de poder hacerla y vivirla en nuestra vida es justo el tema de nuestro pasaje de esta mañana, porque en estos versículos el apóstol Pablo nos enseña que la voluntad de Dios no es confusa y que la voluntad de Dios no es algo que debe producir en nosotros preocupación o desesperación por la incertidumbre de no entender lo que Él espera de nosotros. Pablo nos dice, la voluntad de Dios no es como un padre que no te dice lo que espera de ti, pero luego está enojado y frustrado cuando no cumple sus expectativas. No, Pablo nos dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es aún perfecta. La voluntad de Dios es buena para nosotros. El problema es que no hemos aprendido a conocer su voluntad y por eso no podemos cumplirla en nuestra vida. Y si tú en esta mañana quieres, como yo también quiero y anhelo, conocer la voluntad de Dios y hacerla y cumplirla en mi vida, hay dos cosas que aprendemos en estos dos versículos para lograr esta meta. Y lo primero que aprendemos es que tú y yo necesitamos presentar toda nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo. Y lo segundo que aprendemos es que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Si tú vuelves conmigo, estamos en Romanos capítulo 12 al versículo 1. Vamos a ver este primer punto para que tú y yo podamos conocer y hacer la voluntad de Dios. Primeramente, debemos presentar toda nuestra vida como un sacrificio vivo ante Dios. El verso 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo comienza el versículo 1 con la frase así que, o también otras versiones en español la traducen como por lo tanto. Pablo comienza el versículo 1 diciendo así que o por lo tanto, y esta frase nos indica que debemos tomar en cuenta lo que Pablo ha dicho anteriormente. Hay ciertas verdades, hay ciertas doctrinas que él ha enseñado no solamente en el contexto del capítulo anterior, pero en toda esta epístola, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo nos va desempacando el mensaje del glorioso evangelio.
Nos dice que el evangelio, las buenas nuevas, no son por obras, que no somos salvos ni justificados por nuestros méritos humanos, sino por la fe que hemos puesto en la persona de Jesucristo. Y esta gloriosa carta que nos enseña las bases de la creencia cristiana nos dice que tú y yo no hicimos lo bueno, tú y yo deseábamos hacer lo malo, pero Cristo tomó nuestro lugar y nos ha dado vida eterna. Pero después de darnos tanta verdad y tanta doctrina hermosa que debemos celebrar, la pregunta es: ¿qué ahora te corresponde a ti y me corresponde a mí en cuanto a esto que profesamos creer? Si realmente creemos que Cristo nos ha salvado y nos ha hecho nuevos, ¿cómo aplicamos esa verdad a nuestra vida? Y es aquí donde entra el capítulo 12. El capítulo 12 sirve para crear una transición, y el apóstol Pablo dice: mira, todas estas doctrinas de la fe cristiana que he proporcionado, que he enseñado, que he expuesto, ahora es necesario aplicarlas a nuestra vida, ahora es necesario vivirlo. La verdad del evangelio, lo que Jesús ha logrado por ti, lo que ha logrado por mí, no solamente debe enmarcar lo que tú y yo creemos, sino que debe transformar la forma en la que vivimos. Si tú y yo celebramos que Jesús vino, que Jesús vivió una vida sin pecado, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del trono de Dios, y yo creo todas esas verdades importantes y poderosas, pero esas verdades no afectan mi lunes, ni mi martes, ni mi vida, ni mi conducta, ni mi manera de hablar, ni mis pensamientos. Entonces no he interiorizado la verdad del evangelio, y por eso Pablo comienza el versículo 1 del capítulo 12 enseñándonos algo importante, iglesia. No es suficiente escuchar y creer, necesitamos también aplicar y vivirlo. Y él dice en el versículo 1 nuevamente: así que, o por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que aprendemos en el versículo 1 es que si tú y yo queremos conocer y hacer la voluntad de Dios, debemos presentar toda nuestra vida a Dios. Di conmigo: toda nuestra vida a Dios. Tú y yo no podemos conocer la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a rendirnos completamente a Él. Yo no puedo estar comprometido realmente con Dios si no estoy dispuesto a invertir toda mi vida en Él. Si yo categorizo mi vida y le digo a Dios: bueno, las áreas espirituales de mí te pertenecen, y sí voy a orar y voy a leer y voy a practicar ciertas disciplinas espirituales, pero todavía hay áreas de mi vida, Dios, que no te voy a entregar. Hay secretos, hay prácticas, hay hábitos que voy a ocultar, que no voy a rendir a ti. Hay circunstancias y maneras de hablar y maneras de conducirme que yo no quiero someter ante tu presencia. Pablo dice: eso no va a funcionar. Si tú y yo queremos conocer y hacer la voluntad de Dios, necesitamos entregarle todo lo que somos. Y sabes, me reta esta expresión que utiliza el apóstol Pablo. Él dice: os ruego, que es otra manera casi de decir: te estoy implorando, te estoy casi rogando, te estoy exhortando en la fe, por las misericordias de Dios, que hagas esto. Y hay dos cosas importantes dentro de esta declaración que hace el apóstol Pablo. Él está rogando porque sabe la importancia de lo que está enseñando. Nos está diciendo: como cristianos, no nos sirve de mucho a vista de la eternidad, no nos sirve de mucho cantar cantos y leer pasajes y venir a servicios o verlos por internet si no estoy dispuesto a aplicarlo, si no estoy dispuesto a ponerlo por obra, si no estoy dispuesto a vivirlo. Es como aquel que va a la tienda y se esmera para encontrar los mejores ingredientes y la mejor comida y los mejores vegetales y carnes, y se los lleva a casa y hace el gran esfuerzo de cocinar y trabajar, y está allí invirtiendo horas, y después de cocinar y prepararlo todo no come nada y deja la mesa llena y se va a dormir. Así es el cristiano que escucha el sermón y ya hiciste el esfuerzo de levantarte de tu cama, de caminar hasta tu sillón, de sentarte, de encender tu celular, de conectarte a lo que Dios te quiere decir. Ya hiciste el esfuerzo de dedicar el tiempo, pero si no lo pones por obra, si no lo vives, no va a ser
de provecho. Entonces Pablo sabe que muchos escuchan pero no aplican, muchos se conectan pero realmente no lo dejan entrar a su corazón, y por eso él dice: os ruego. Pero escucha, amigo, hermano, que estás en este momento sintonizando, él dice: os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego porque sé que Cristo ya hizo lo que nosotros no podemos hacer. El escritor, el apóstol Pablo no nos dice: te lo ruego que lo hagas en tus fuerzas, en tu capacidad. Dice: os ruego por las misericordias de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios no comienza con intentar en mis propias fuerzas. Comienza con rendición hacia Dios, creyendo en lo que Él ya hizo por mí, por medio de Jesucristo. Sabes, a veces nosotros pensamos que para hacer la voluntad de Dios necesitamos hacer más. Necesitamos ocuparnos de más, necesitamos orar más o dar más o servir más. Y no me malentiendas, nunca puedes buscar demasiado a Dios. Yo creo que buscar a Dios es algo que por toda la vida vamos a aprender a hacerlo, pero el estar ocupado tampoco significa que estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer. El hecho de que estás encerrado en la recámara leyendo 30 capítulos de la Biblia no quiere decir que estás siendo obediente a lo que Dios te está llamando a hacer, porque Dios le está diciendo al joven: ¿de qué te sirve encerrarte en la casa, en la recámara y leer 15 capítulos de la Biblia si no has hecho lo que tu mamá te pidió? ¿De qué te sirve escuchar sermones en las redes sociales si le faltaste el respeto a tus padres? ¿O de qué te sirve estar allí orando y ayunando si no has reconciliado con tu cónyuge aquello que ha herido su corazón? Lo que Dios nos está enseñando es que el hacer más, el ocuparnos, el intentar en nuestras fuerzas no es hacer su voluntad. El hacer su voluntad comienza con la rendición. Cuando yo me rindo ante la presencia de Dios, cuando yo le digo: ya no quiero hacer mi voluntad sino tu voluntad, no quiero hacer lo que a mí me agrada sino lo que a ti te agrada, quiero aprender a realmente obedecerte. Sabes que hacer mucho, hacer más no te sirve de nada cuando vas por el camino equivocado. Cuando vas por el camino equivocado, correr más fuerte no te ayuda. Llevar más cosas no te sirve de nada. Invitar a más gente contigo no les va a beneficiar cuando vas por el camino equivocado. Entonces, antes de hacer más, antes de servir, antes de dar, antes de hacer grandes cosas, lo primero que necesito hacer es rendirme, es entregar todo lo que soy, es no esconder nada en mí, es venir ante la presencia del Señor tal cual soy. Sabes, yo siempre medito en aquel llamado al discipulado que Jesús hizo. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y siempre me gusta desfragmentar ese llamado que Cristo hizo, esa invitación, y recordar de que antes de que Cristo dijese: toma tu cruz y sígueme, primeramente dijo: niégate a ti mismo. Y saben, muchos de nosotros andamos ya con la cruz sirviendo a Dios, una apariencia de piedad, pero realmente hemos negado aquello oscuro en nosotros, realmente hemos sometido nuestra voluntad a la de Dios. O sea que hacer más no es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios comienza con la rendición. Quizá tú hoy estás aprovechando este tiempo para buscar la presencia de Dios y para estar hablando con Dios. Y sabes, eso es genial, eso es buenísimo. Pero yo te reto en esta mañana: no solamente le digas tú a Dios lo que necesitas y lo que quieres y lo que anhelas. Escucha también su voz. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra vida de oración a hablar con Dios como aquellos amigos que cuando hablas con ellos les quieres decir algo, pero ellos siempre te interrumpen porque solo quieren hablar de sus circunstancias y sus problemas y de lo que ellos tienen en mente, y tú estás ahí como: sí, qué interesante lo que está pasando en tu vida, a mí también me pasa algo similar. Sí, te interrumpen, pero déjame volverte a decir lo que pasó, y toda la conversación gira en torno de ellos. Y saben, muchos de nosotros así oramos con Dios: Dios, yo necesito, y Dios, yo quiero, y Dios, yo anhelo, y nuestras peticiones y necesidades son importantes para Dios. Pero a veces Dios dice: mira, si quieres aprender a conocer mi voluntad y hacerla, necesitas primero rendirte, necesitas escuchar mi voz. A veces le pedimos a Dios avivamiento y transformación y grandes cosas, y lo primero que Dios quiere es obediencia. Lo primero que Dios quiere es un cambio en mi carácter. Lo primero que Dios quiere es que sane relaciones que han estado afectadas y dañadas. Lo primero que Dios quiere es que sea fiel en lo poco para que Él me ponga en lo mucho. Entonces,
Estamos aprendiendo en este primer versículo que dos voluntades no pueden dominar la misma persona. Dos cabezas no pueden dominar el mismo cuerpo. No podemos hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo y en el mismo sentido hacer la nuestra. Necesitamos elegir. Y Pablo entonces extrae esta visualización del sacrificio y sabemos gracias al Antiguo Testamento que estas imágenes de sacrificio venían del sistema sacrificial. Cuando los lectores tanto judíos como gentiles probablemente escucharon o leyeron este versículo, ellos visualizaron sacrificios. Los judíos sabían la importancia de los sacrificios animales para tener expiación de pecados temporal, para dar sacrificios de ofrenda o de perdón de pecado, pero también los gentiles practicaban sacrificios a los dioses falsos. Entonces ellos entendían, tenían una noción del concepto de un sacrificio, pero el sacrificio que describe Pablo es un sacrificio muy diferente. El sacrificio que tú y yo vamos a presentar ante la presencia de Dios es muy diferente al sistema sacrificial de Israel en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés y a los sacrificios de la idolatría o de los dioses falsos de los gentiles. Este era un sacrificio totalmente diferente por dos motivos. El primer motivo por el cual el sacrificio que tú y yo vamos a presentar a Jesús, a Dios, es algo totalmente diferente es porque nuestro sacrificio no es un animal, nuestro sacrificio no es algo o alguien más. El sacrificio que tú y yo presentamos somos nosotros mismos. Pablo dice, presenta tu cuerpo, que en el idioma original es una palabra griega que viene a cubrir la totalidad del ser humano. Dice, presenta todo lo que tú eres como un sacrificio, y aquí está la otra distinción, un sacrificio vivo. Y cuando escuchamos esta descripción es algo un poco complejo, algo confuso, algo podemos decir paradójico de entender, porque decimos, bueno, un sacrificio por definición es algo muerto. En el Antiguo Testamento, cuando se presentaba un sacrificio ante Dios, este sacrificio por implicación propia significaba que iba a morir. Tenía que ser matado este animal para ser presentado como un sacrificio. Pero Pablo dice, el sacrificio que tú y yo presentamos primeramente no es algo o alguien más, somos nosotros, y en segundo lugar va a ser un sacrificio vivo. Toca a alguien ahí en tu sala y dile, el sacrificio no eres tú, el sacrificio no eres tú, el sacrificio soy yo. Sabes, esto me reta, me ministra. A veces yo veo circunstancias en mi vida, problemas, cosas que vienen a abrumarme y yo quiero sacrificar a algo o a alguien más. ¿Por qué no mi esposa? ¿O por qué no mis hijos? ¿O por qué no la gente? ¿O por qué no la presión? ¿O por qué no el gobierno? Pero Pablo nos dice, mira, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si tú quieres tener comunión con Dios, nadie más lo puede hacer por ti. Mamá y papá no pueden sacrificarse por ti. Tu cónyuge no puede sacrificarse por ti. Tus líderes espirituales no pueden tomar tu lugar. Cristo ya tomó tu lugar en la cruz del Calvario y ahora te corresponde a ti, me corresponde a mí presentarnos como sacrificios vivos. Aquí está lo interesante de esta visualización. No solamente es un sacrificio que debe morir, pero es un sacrificio vivo. ¿Alguna vez tú has visto un sacrificio vivo? Como matar un cordero y presentarlo en un altar de sacrificio, pero sigue vivo. Lo matas y sigue vivo. Y lo vuelves a matar y sigue vivo. Y sabes, la visualización, la imagen, el cuadro que viene a mente es algo incómodo. Es algo que te causa quizá hasta un dolor de cabeza y náusea al imaginarte un animal continuamente y repetidamente muriendo y muriendo y muriendo. Pero esa es la imagen que el apóstol Pablo quería que tú y yo tuviésemos en mente, porque él está diciendo, mira, cuando tú te presentas a Dios, debes presentarte todos los días como un sacrificio vivo, que cada día vuelves a rendirte a Él, que hoy domingo te rindes a Él y luego el lunes otra vez emergen sentimientos y tienes que rendirte a Él y los vences el lunes, pero el martes regresan y tienes que rendirte a Él, y el miércoles los superas, pero vienen nuevas pruebas y tienes que nuevamente rendirte a Él, porque el ser humano, aunque nuestro pecado cuando creemos en Jesucristo ya ha
ha sido vencido, los deseos todavía están allí y seguimos luchando. Y Pablo nos dice, así se ve la santificación, como un cordero que lo sacrificas y vuelve otra vez a luchar por vida, y otra vez lo tienes que sacrificar y otra vez quiere vivir. Y así es la lucha con la carne. No basta un servicio, no basta un sermón, no basta una lectura bíblica. Todos los días necesito ir a muerte, a morir a mis deseos oscuros y pecaminosos y a vivir para Dios. Todos los días vuelvo a rendirme, a ofrecerme como un sacrificio vivo. Todos los días rindo mi voluntad para hacer la suya. Esto es lo que implica el ser un sacrificio vivo. Que a veces los deseos surgen de nuevo, que luchamos cada día con cosas diferentes. Esto significa que reconocemos que el orgullo no se vence en un día. Que ese deseo de insatisfacción no se supera en un día, que las inseguridades no las vences en un día, que son luchas diarias, pero sabes que no lo estás haciendo solo, sabes que el Espíritu Santo está contigo y sabes que en aquel glorioso día vencerás para siempre. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, sigue presentándote como sacrificio vivo, síguete rindiendo ante la presencia del Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice, si queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos morir al yo todos los días. Todos los días necesito rendirme ante la presencia de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿puedes tú decir que todo lo que eres y que todo lo que tienes, tus talentos, tus posesiones, tu futuro, todo lo has puesto en el altar de Dios? ¿O hay cosas en tu vida que no has rendido ante su presencia? Puedes decir en esta mañana, todo, Dios, no hay nada de mí que no he rendido, no hay nada de mí que no he sacrificado en el altar de tu presencia, no hay nada que escondo de ti, todo lo he entregado. Y si tu respuesta es no, este es el día, este es el momento para que tú pongas todo ante la presencia de Dios. La primera distinción de nuestras vidas como sacrificios presentados a Dios es que somos un sacrificio vivo, que nos ofrecemos diariamente. Pero en segundo lugar, Pablo también nos dice, nuestro sacrificio no se presenta para obtener salvación, sino es respuesta a la salvación que Cristo ya obtuvo para nosotros. Recuerda que el verso 1 comienza con la frase así que o por lo tanto. O sea que Pablo está diciendo, debido a toda la verdad que ya les enseñé del capítulo 1 al capítulo 11, debido al glorioso evangelio de Jesucristo, entonces presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. En otras palabras, no obedecemos a Dios para ser aceptados por Él, sino que porque hemos sido aceptados por Él, le obedecemos. No es que tú y yo nos presentamos como sacrificios vivos para ganar nuestra salvación, sino que es porque Cristo ha ganado nuestra salvación que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No es que hago obras y esfuerzos para ganarme su favor, es porque tengo su favor, porque estoy escondido en Cristo, en Dios, que hago todo lo que puedo para agradarle. No lo hago para lograr lo que Cristo ya logró, sino que en fe respondo con gratitud y digo, aquí está mi vida, no para ganarme lo que solamente Cristo pudo ganar por mí, sino para decirte gracias. Quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad en mi vida y por eso presento mi vida. Sabes, es la persona que se maravilla y se asombra cada día, no solamente en la Pascua, no solamente en Domingo de Resurrección. Es la persona que se asombra y se maravilla con el hermoso evangelio de Jesucristo todos los días de su vida, la que se presenta como un sacrificio vivo porque vive con gratitud perdurable, vive siempre agradecida. Es la persona que entiende la magnitud y la inmensidad de lo que Cristo ha hecho, la que responde con rendición a Dios. Y es por eso que Pablo nos dice que cuando presentamos nuestra vida como sacrificio vivo ante Dios, este es nuestro culto racional. Esta es nuestra mayor adoración.
Pablo dice: la mayor expresión de adoración que tú y yo podemos darle a Dios es rendir toda nuestra vida. Y no solamente es nuestra rendición, adoración, dice Pablo, es racional, es razonable, es algo que tiene sentido. Porque si Cristo dio todo por mí, tiene sentido que yo dé todo por Él. Si Cristo me dio lo mejor, tiene sentido que yo le dé lo mejor de mí. Si Él no escondió ni retuvo nada, se dio tal cual era, dio todo en la cruz del Calvario, ¿por qué no daré yo todo en el altar de su presencia? Pablo dice: esta es nuestra adoración razonable. Este es nuestro culto racional, que la adoración no es solamente música y cantos, la adoración es una postura de corazón. La adoración es una postura de corazón. La adoración no es solamente cantar cantos y profesar verdades. Escúchame, eso es parte de, pero no es solamente eso. La adoración es principalmente una postura de corazón. Ciertamente en el idioma original la palabra adoración quiere decir postrarte. La adoración es una postura de corazón que dice: yo no soy Dios, pero tú sí eres. Yo no puedo salvarme, pero tú ya me salvaste. Yo no puedo vencer esto, pero en ti no hay nada que no pueda vencer. La adoración es una postura de corazón que se rinde ante la presencia de Dios. Pero ¿por qué crees que la adoración es tan importante para Dios? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo adoramos revela lo que verdaderamente atesoramos y valoramos en esta vida. Y en esta misma carta a los romanos, el apóstol Pablo habló en el capítulo 1 acerca de cómo la adoración fuera de lugar llevó a la humanidad a unas consecuencias severas por medio del pecado. Y vemos esto en Romanos capítulo 1, verso 24 al 25, que nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, ahí está esa palabra adoración, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, los seres humanos adoramos, dimos culto a la creación en lugar de adorar al Creador. Nos adoramos a nosotros mismos, adoramos la cultura, adoramos cosas y posesiones materiales. Y sabes, ahorita con lo que estamos viviendo, yo creo que como nación, como pueblo, estamos siendo sacudidos. Nos estamos dando cuenta que las cosas que valorábamos y que amábamos y que estimábamos por encima de todo, que nuestras posesiones materiales se acaban en un instante, que están en escasez, y nos estamos dando cuenta que deberíamos valorar aquellas cosas que no pueden entrar escasez. Sabes, todo lo material puede tener escasez, puede haber carencia de todo lo físico y tangible, pero nunca existirá carencia del amor de Dios, de su gracia, de su bondad, de su favor hacia nosotros. Nunca existirá carencia de la esperanza de aquel que ha confiado en Jesucristo, porque su esperanza es viva, y nunca habrá escasez del amor incondicional del Padre hacia aquellos que han sido redimidos por la sangre del Hijo de Dios. Estamos entendiendo que hay algo mucho más valioso, y nuestros ídolos están siendo derribados. Y quizá tú me digas en esta mañana: Pastor Benji, yo miro mi casa y créeme, aquí no hay ídolos, no tengo estatuas, no tengo santuarios dedicados a dioses falsos. Quizá no los tengas construidos y edificados de manera visible, pero solo tenemos que escudriñar y examinar nuestro corazón para darnos cuenta quién o qué es el objeto de nuestra adoración. Nos hacemos preguntas como: ¿de qué me preocupo más en toda la vida? ¿Qué consume mis pensamientos y mi energía? ¿En qué he invertido la mayor parte de mí mismo? ¿A dónde recurro para encontrar consuelo y refugio? ¿Dónde busco aprobación y validación? ¿Sabe? Las respuestas a esas preguntas nos indican quién o qué es el objeto de nuestra adoración.
Escúchame, no tiene nada de malo tener prioridades y que quizá la respuesta de algunas de esas preguntas era nuestra familia, nuestro cónyuge, cosas importantes. No tiene nada de malo tener prioridades y valorar las cosas, pero es cuando colocamos nuestro máximo valor y esperanza en algo que no sea Dios, que desplazamos a Dios de su lugar y que comenzamos a ser un ídolo y adorar a algo que, créeme, nos va a fallar. Pero Pablo dice, el evangelio debería mostrarte que el único que es digno de tu adoración es Dios. El único que merece tu culto racional es Dios. El único que merece todo tu afecto y toda tu atención es Dios, porque solamente Dios pudo salvarnos por medio de Jesús. Nada ni nadie merece lo que solamente Él merece. Hace unos días yo estaba viendo un episodio en la televisión acerca de una competencia de cantantes que eran también compositores, y estos cantantes escriben su canto y vienen y lo presentan ante ciertos jueces, y viene una muchacha y comienza a cantar su canción y los jueces están escuchando, pero se notaba en sus caras que no les estaba gustando. Y cuando acaba la muchacha le dan una crítica constructiva y le empezaron a decir, bueno, estuvo bien, tu canto de tu canción estuvo bien y tu voz está muy bonita. Pero uno de los jueces le preguntó, oye, ¿cuánto tiempo inviertes en la composición de tus canciones? La muchacha se quedó pensando y le contestó, bueno, trato de invertir mucho tiempo, pero tengo muchas pasiones, me gusta hacer muchas cosas, y comenzó a nombrar otros de sus pasatiempos y sus pasiones. Y el juez la interrumpe, ni siquiera la deja terminar de hablar y le dice, ese es el problema, tienes muchas pasiones. Si esto te va a funcionar, esto tiene que ser tu todo. Si esto te va a funcionar, esto tiene que ser lo que te da vida en la mañana. Si esto te va a funcionar, esto tiene que ser lo que te da sentido a tu existencia. Si esto va a funcionar, tiene que ser tu suprema pasión, tiene que ser tu todo. Y sabes, Pablo nos está diciendo, si quieres conocer y hacer la voluntad de Dios, Dios no puede ser número 2 en tu lista. Dios no puede ser la religión que practicas el fin de semana. Dios no puede ser aquel tema que ocupa tus labios los domingos y los miércoles. Si tú quieres conocer y hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que ser tu todo. Dios tiene que ser tu suprema pasión. Tienes que rendirle todo lo que eres. Dios no está dispuesto a ser tu número 2. Dios tiene que ser tu todo. Dios no quiere ser número 1 en tu lista. Dios quiere consumir toda tu lista. Dios quiere ser el todo de tu vida. Y si el todo de tu vida no es Cristo, no vas a rendirte ante Él. Y esta es la verdad de la adoración que Dios desea. Dios quiere que conozcas su voluntad, pero solo la vas a conocer si presentas todo lo que eres a Él como sacrificio vivo. Pero por último, también solo conoces la voluntad de Dios si estás dispuesto a ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente. Verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabes, el rendirte no es suficiente. Porque cuando tú te rindes, ahorita puedes quebrantarte, orar, el Espíritu te puede tocar, pero si no cambias tu manera de pensar, si no entregas tu voluntad a Dios, puedes ahorita llorar y quebrantarte, puedes escuchar y ser ministrado, pero si queda allí y no eres transformado por medio de la renovación de tu mente, mañana vas a volver a lo que hacías antes. Vas a regresar a lo que hacías en el pasado. Vas a volver al viejo hombre. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, es una mentalidad de un sacrificio vivo. Es una mentalidad de una entrega diaria. Es una mentalidad de ver las cosas con una perspectiva diferente. Si yo digo, Dios, ya no lo voy a tomar como un juego. Me voy a entregar todo lo que soy. Tú vas a ser mi todo. Entonces me presento como sacrificio vivo. Y ahora mi manera de pensar tiene que cambiar. ¿Y cómo es que hacemos esto? ¿Cómo transformamos nuestra mente? ¿Cómo transformamos nuestra manera de pensar? Pablo dice, primeramente, no te conformes al sistema del mundo. No te conformes a los valores del mundo. No te conformes a la manera de pensar del mundo. No dejes que revistas y películas e influencias externas determinen en tu corazón y en tu sistema de valores
cómo vas a vivir tu matrimonio y administrar tus finanzas y criar a tus hijos. Y si eres soltero, vivir tu vida. No dejes que el mundo te diga cómo hacer aquello que Dios diseñó. Nadie conoce el matrimonio mejor que el diseñador del matrimonio. Nadie conoce la vida, el espíritu y la constitución del ser humano mejor que aquel que hizo al ser humano del polvo de la tierra y respiró en él aliento de vida. Nadie te conoce mejor que Jesús. Entonces no dejes que el sistema del mundo determine tu manera de vivir. No te conformes al sistema del mundo. Pablo dice: no te conformes, sino sé transformado. Sé transformado. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Esta palabra transformados viene en el idioma original de la palabra que nosotros traducimos en español, metamorfosis. Literalmente viene a mente este cambio de formas que experimentan ciertos insectos para pasar de un estado básico, a veces feo, a pasar a un estado de madurez y de hermosura. Pensamos en una mariposa que va por esa metamorfosis para ser ahora ese insecto bello que todos admiramos y vemos. Y Pablo está empleando esta visualización, este concepto de que vamos a ser totalmente transformados, de que no vamos a pensar como pensábamos antes, de que mi mentalidad tiene que cambiar, mi negatividad tiene que salir, mis excusas de decir es que hablo así porque así hablaba mi papá, es que sigo en esta miseria porque nací en miseria. Esa mentalidad tiene que cambiar. Tú tienes que sacudirte de esa manera de pensar y tienes que decir: no voy a pensar como pensaron mis padres, no voy a pensar como pensaron mis antepasados, no voy a repetir los errores que ellos cometieron. Voy a saturarme de palabra de vida, voy a llenarme de la sabiduría de Dios, voy a operar bajo la mente de Cristo. Vemos en otro pasaje del Nuevo Testamento que Pablo nos dice es revestirnos de la verdad de Dios. Y esto es en Efesios capítulo 4 verso 22 al 24, que nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es cuando nos libramos de los patrones y las prioridades del mundo y nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos de la verdad y nos sumergimos en la palabra de Dios, que comenzamos a conocer su voluntad y su propósito para nosotros. Entonces, en esa lucha diaria de rendirnos, de ser un sacrificio vivo, de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ¿cómo conocemos y hacemos su voluntad? ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? Y la Biblia nos dice en otros lugares que nadie puede discernir la mente de Dios. Él es trascendente, Él está por encima de todo. Pero la Biblia nos enseña que por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la palabra de Dios, tú y yo conocemos la naturaleza de Dios. Y cuando conocemos la naturaleza de Dios, comenzamos a aprender cuál es su voluntad para nosotros. Saben, muchos de nosotros creemos que la voluntad de Dios consiste en que Él nos responda qué hacer en toda situación. Creemos que conocer la voluntad de Dios tiene que ver con venir y decirle: Dios, ¿qué hago en esta ocasión? ¿Y qué hago en esto? ¿Y qué hago en esto? ¿Y qué le digo a tal persona? Y escúchame, a Dios le interesa tus circunstancias. Pero el conocer la voluntad de Dios no tiene tanto que ver con Él diciéndonos qué hacer en cada detalle de nuestra vida. Tiene que ver más con que Dios quiere transformarnos y hacernos más como Jesús. Conocer la voluntad de Dios no tiene que ver con Jesús o Dios diciéndonos qué hacer, sino con Dios transformándonos en quienes deberíamos ser. Conocer la voluntad de Dios no tiene que ver con hagamos algo, tiene que ver con seamos alguien, tiene que ver con ser transformados y ser hechos santos. A ver, en una empresa, ¿quiénes son los mejores empleados? Los que vienen al patrón y en cada momento le dicen: patrón, ¿qué hago? ¿Y qué color hago esto? ¿Y dónde pongo esto? ¿Y cuándo lleno el almacén? ¿Y cómo hago el inventario? ¿Y a qué punto vendo las cosas? No, los mejores empleados en una empresa son los que conocen tan bien al patrón y han pasado tanto tiempo con él que ya saben lo que él respondería. Conocen sus deseos, conocen su voluntad, y a eso nos llama Dios. Dios quiere que lo conozcamos tanto, porque lo conocemos tanto a Él, que conocemos su voluntad
para nosotros, y de eso se trata conocer la voluntad de Dios. Se trata de conocer sus deseos para nosotros, porque lo conocemos a Él. Yo recuerdo hace un tiempo atrás estábamos en una actividad familiar y mi niña Ari, nuestra hija mayor, estaba platicando con un familiar ahí y Ari dijo algo que ella creía y este familiar comenzó como a retarla, decirle: ¿y por qué crees eso? ¿Y por qué esto? Y cuando yo escuché que estaban retando a mi hija, casi le dije a alguien: oye, ven para acá, agarra mis tacos, y ya iba a ir a defenderla. Pero de repente Ari comenzó a responder y a dar como una defensa, a argumentar, y decía: no, pues no hay que decir que algo es bueno o malo sin antes ver lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que dice Dios. Y yo estaba tan orgulloso de ella, cómo estaba respondiendo. Y este familiar la ve y le dice: ay, Ari, eres igual a tu papá, eres como otro Benjito, siempre argumentando. Yo me comencé a reír atrás y esperé a ver qué le iba a responder Ari. Y Ari mira a esta persona y le dice: pues, ¿qué quieres que te diga? Es que eso es lo que nosotros creemos. Yo estaba tan orgulloso de ella. ¿Pescaste eso? Ella dijo: eso es lo que nosotros creemos. No dijo: eso es lo que papá cree, eso es lo que papá me dijo que yo debo creer. Ni siquiera vino corriendo a decirme: papá, alguien me está cuestionando, ¿qué debo responderles? Dime qué decirles, dime cómo decirlo. No, ella me conoce tanto como su padre, conoce mis deseos, conoce mi voluntad, conoce mis convicciones, y escúchame, las conoce tanto que las ha hecho propias. Y mi manera de ser ha influenciado su manera de ser. Y allí estaba mi hija hablando como su papá, argumentando como su papá. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si tú y yo queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocerlo tanto a Él, que no necesitamos venir corriendo y decir: Dios, ¿qué digo en esta circunstancia? Sino que su verdad y su voluntad está tan viva en nosotros que ya sabemos, porque conocemos a nuestro Padre. Y cuando conocemos a nuestro Padre, nadie nos puede hacer dudar de la verdad que Él ha puesto en nosotros. Conocer la voluntad de Dios no es algo místico, no es algo confuso, es algo que tú y yo podemos entender hoy. La palabra de Dios termina, y aquí terminamos, versículo 2, y esa última parte: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú y yo nos entregamos como sacrificio vivo y aprendemos a ser transformados por la renovación de nuestra mente, entonces comprobamos, vemos por nosotros mismos, verificamos en nuestra vida que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero retarte en esta mañana. Si Dios te ha tocado, Dios te ha hablado, y quizá tú llegaste a este servicio con confusión acerca de la voluntad de Dios para tu vida, con confusión acerca de lo que Dios quiere para ti. Dios te está retando y te está diciendo: mira, no quiero que dependas por el resto de tu vida de oraciones de otros, de mensajes solamente. Yo quiero que tú me conozcas, yo quiero tener una relación personal contigo. Pero recuerda, 2 cabezas no pueden dominar el mismo cuerpo, 2 voluntades no pueden operar en ti. O vas a seguir la voluntad de Dios o vas a seguir la tuya. Comienza con rendición, pero también con una transformación de tu entendimiento. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Ahorita vamos a orar en un momento por aquellos que necesitan salvación, pero primero quiero orar por ti. Si tú eres parte de la iglesia o eres un creyente que está escuchando y te sientes retado y dices: yo quiero conocer la voluntad de Dios, comienza a orar en este momento. Padre, pedimos que tu presencia nos llene en este día. Queremos conocer tu voluntad, queremos conocerte personalmente. No queremos conocer acerca de ti, queremos conocerte personalmente. Ayúdanos a rendir, a entregar todo lo que somos ante tu presencia, y ayúdanos a experimentar la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. Cada vez que leemos tu palabra, fortalece a cada persona que está orando en este momento y pide esto en fe. Honra su fe y dale fuerzas en este día. Amén y amén. Quiero terminar con esta oración. Si tú necesitas salvación y tú crees en este momento que Cristo te ha dado salvación, que su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para superar el poder del pecado sobre tu vida y para darte la promesa de vida
eterna. Yo quiero orar por ti si necesitas salvación o restauración. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo, repite conmigo. Y si vas a orar por restauración, puedes orar en tus propias palabras. Pero si vas a orar por salvación, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Yo te confieso como Señor y Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo y enséñame el camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, necesitas hablar con alguien. Y no solo eso, queremos conectar contigo. Te animamos que marques al número que aparece ahorita en pantalla. Llámanos, tenemos un equipo que quiere darte seguimiento, quiere apoyarte, queremos conectarte con la iglesia. Y aunque no podemos vernos en persona, por medio de las redes, por medio de recursos, queremos seguir siendo de bendición a tu vida. Iglesia, les amamos, les extrañamos, les retamos. Sigamos conectados, sigamos buscando la presencia de Dios y sigamos confiando que Él está con nosotros. Vamos a aprovechar este momento para adorar juntos con el grupo de alabanza, para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Muchas
Muchas gracias, iglesia, por habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos y te hayas gozado juntamente con nosotros. Te invitamos a que sigas conectado por medio de nuestras redes sociales y nuestra página web para que estés al pendiente de cada noticia. Y también te queremos animar a que sigas ofrendando. Es muy importante seguir contribuyendo a la iglesia del Señor. Recordemos que la misión de la iglesia no se detiene, la misión continúa. ¿Por qué no inclinas tu rostro y hacemos una oración para que Dios bendiga cada centavo de que vamos a contribuir? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas que están siendo recogidas por medio de internet. Te pedimos que siga llegando hacia los misioneros y a donde tú la hayas destinado. Padre, multiplícala y bendice cada uno de nuestros hogares, Señor mi Dios, que no falte el alimento, Señor mi Dios. Bendice nuestros trabajos. Al que no tiene un trabajo también, Señor, provéele y activa nuestros corazones para poder ayudar a esos hermanos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos decimos amén. Los esperamos el siguiente domingo. Esperamos y tengan una semana bendecida. Los amamos, amada iglesia. Dios me los bendiga. Solo ve a nuestra página de internet www.tvdallas.org. Selecciona la opción de dar. Escribe la cantidad que deseas contribuir. Selecciona Give One Time. Elige el tipo de contribución. Da clic en Next. Ingresa tu número de teléfono y presiona Send Code. Recibirás un código en tu teléfono por medio de texto. Escríbelo en la casilla y presiona en confirmar. Ingresa los datos de tu tarjeta con la que deseas aportar. Confirma la cantidad y listo, has contribuido exitosamente. Envía la palabra TV Dallas al 77977, da clic en el enlace y sigue los mismos pasos que ya mencionamos anteriormente. Si necesitas más ayuda, puedes llamarnos al 214-942-2015 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y con gusto te ayudaremos. Gracias por todas tus contribuciones. Recuerda que la misión de la iglesia continúa.